Reflexión sobre el sectarismo. Por supuesto, se trata de entender que lo mejor es no tener una actitud sectaria en ningún sentido. Por lo tanto, diríamos que el sectarismo, en una definición teórica abstracta, es la intolerancia, discriminación u odio que surgen de dar importancia a las diferencias percibidas entre diferentes grupos sociales, políticos o religiosos, etcétera. Por lo tanto, aquí está el problema de la violencia, de la agresividad con la que algunas sectas tratan de imponer actitudes y comportamientos sectarios, cuando lo que debe imperar es la libertad de pensamiento, de ideas, la libertad de expresión, y eso pues no se cumple en muchas situaciones y por lo tanto eso pues hay que analizarlo y criticarlo. Por ejemplo, hay muchas formas de conflictos sectarios. Por ejemplo, se refiere básicamente a conflictos violentos entre diferentes religiones o facciones políticas, como por ejemplo los conflictos entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte. También las divisiones de clase social pueden desempeñar un papel importante, las castas, por ejemplo, en la India, etc. Y también puede referirse a la disparidad filosófica o política entre diferentes escuelas de pensamiento, cuando lo más coherente es una actitud ecléctica, aprovechando las ideas, los conceptos, los sistemas filosóficos o parte de los sistemas filosóficos en función de cómo consideremos nosotros la realidad y las ideas, por supuesto. Por tanto, contra esto, lo mejor es el libre pensamiento, la tolerancia, es, diríamos, el elemento fundamental, el concepto básico para evitar cualquier actitud sectaria, porque si no puede haber graves problemas, como por ejemplo está el fundamentalismo, que hay muchos tipos de fundamentalismo, la limpieza étnica, etc. De hecho, pues a lo largo de la historia ha habido muchos casos de fundamentalismo y esto realmente pues es promover una interpretación literal de los textos sagrados, por ejemplo, en una corriente religiosa, mmm, por encima de una interpretación contextual o textual directa, o bien la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o práctica establecida. Eso sería caer en un fundamentalismo. Por otra parte, también tiene otro significado el término fundamentalismo y se refiere a un movimiento islámico que propugna una estricta aplicación de la ley coránica a la vida social. Y también se puede aplicar pues, a otras corrientes religiosas, como por ejemplo el literalismo bíblico, que surge en Estados Unidos a inicios de la Primera Guerra Mundial. Y por otra parte, pues también existe el fundamentalismo político, que es algo negativo, que no es menos común. Por ejemplo, entre ellos está el fundamentalismo político hitleriano del nazismo, que es algo absolutamente negativo, o el libro rojo de Mao Zedong, que también, pues diríamos, implantó una especie de dictadura en China durante muchos años. Por lo tanto, diríamos que el fanatismo se opone, o el extremismo se opone claramente a cualquier tipo de actitud tolerante y de actitud basada en la libertad. Por lo tanto, ante eso, pues hay que, diríamos que, tener una mentalidad conciliadora, pero sobre todo intentando rebajar del todo la tensión y la violencia y la agresividad para que no se produzcan fundamentalmente actitudes ni violentas, ni intransigentes, ni agresivas. En consecuencia, es un tema que por desgracia está bastante de actualidad. Luego está, por ejemplo, el aspecto de la limpieza étnica, que es algo también absolutamente intolerable, que está prohibida por los derechos humanos, pero que sucedió, por ejemplo, en la guerra de Yugoslavia, en el siglo XX, a finales más bien del siglo XX, el genocidio también, por ejemplo, de los judíos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que fue algo tremendo, y en realidad la limpieza étnica pues, puede entenderse como un eufemismo que encubriría el asesinato de masas. Por tanto, diríamos, todo ese tipo de actitudes, de conductas, tienen que ser erradicados, o sea, tienen que ser, diríamos, combatidos en el sentido positivo de la palabra, queriendo decir que no pueden ser tolerados. Al final, las guerras también son otra forma de intolerancia, son otra forma de sectarismo, de alguna manera, porque no se respeta la razón, no se respetan los derechos humanos, no se respeta la paz y el derecho a la libertad y a la tranquilidad de las personas, y en ese sentido
diríamos que el derecho internacional busca evitar que haya genocidios, que haya migración forzosa, etcétera, y que haya cualquier tipo de limpieza étnica, pero eso se sigue produciendo en todo el planeta, en determinados países, etcétera. Por ejemplo, en África también hay bastantes situaciones de guerra, de violencia, etcétera, y todo eso pues, es algo claramente contrario a los derechos humanos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre. Saludos a los oyentes de Radio Sofando de México.